El día de hoy vamos a estar hablando del HMB, hidroximetilbutirato, que es un suplemento mayormente conocido para adultos mayores y prevenir la pérdida de masa muscular. Pero hoy les vamos a hablar un poco más profundo de qué es, para quién es, qué beneficios tiene para esas personas o incluso si también se puede usar para prevenir la pérdida de masa muscular o ganar masa muscular en personas más jóvenes u otro tipo de personas. También vamos a hablar de qué hace dentro del cuerpo y cómo se compara para la ganancia de masa muscular con proteína, aminoácidos, que es lo que la mayoría de las personas piensa que hay que consumir para ganar masa muscular. Este episodio es traído por Bodybuilding Latino, tienda de vitaminas, suplementos y suplementos deportivos en Panamá. Así que, bueno, creo que empecemos de una vez. ¿Qué es el HMB y por qué estamos haciendo un episodio el día de hoy sobre eso? El HMB es una sustancia que es como sobrante del metabolismo de la leucina, que, como sabemos, es un aminoácido esencial, que es como el aminoácido que prende el switch para que el cuerpo se entere de que tiene que hacer proteína muscular. Es lo que se conoce, o mucha gente seguro puede que lo hayan escuchado en las redes, que la leucina es el aminoácido más importante de la proteína para crear masa muscular. Exacto. Y tengan eso en cuenta porque cuando nosotros consumimos aminoácidos que están en la comida, están en las proteínas, lo que hacemos es consumir información. Los aminoácidos cuando flotan por la sangre van mandando mensajes y la leucina manda el mensaje de hacer proteína muscular. Me gustaría echar un poquito para atrás incluso porque mucha gente me pregunta en las citas, dije, Luis, si estoy consumiendo suficiente de proteína, necesito consumir aminoácidos. Uh-huh. Y yo creo que es importante entender que la proteína es un conjunto de aminoácidos. Uh-huh. La proteína es un conjunto de aminoácidos. O sea que no hay necesidad. Normalmente, si tú ves un suplemento de proteína, ya te va a decir, contiene 10 gramos de aminoácidos esenciales, por ejemplo. Uh-huh. O sea que ya la proteína es aminoácidos. Entonces, cuando tú dices esto del metabolito, bueno, no dices del metabolito, ya le iba a decir. Hablamos de la leucina, que como aminoácido es que es un sobrante del aminoácido más importante para la ganancia de masa muscular. Exacto. Pero no es tan fácil así. Y si quieren tampoco saber más de proteína, en verdad, váyanse de verdad al episodio de Proteína 101, que ahí ahondamos full en temas de proteínas y aminoácidos en general. Aquí vamos a hablar específicamente de una sustancia que sobra después de que nuestro cuerpo procesa uno de esos aminoácidos, que es la leucina. Y creo que lo hablamos porque en congresos de nutrición lo vemos todo el tiempo. Sí. Entonces, pero no lo vemos tan viral en las redes sociales como la creatina o el suplemento de proteína o calcula cuánta proteína necesitas. Y creemos que es necesario hablar de este producto porque me voy a ir bien loco, pero puede salvar vidas. Promete, Promete. Es muy prometedor y creo que vale la pena que hablemos de productos, de compuestos que realmente tienen evidencia científica y los recomendamos en nuestro día a día. Exacto. Pero bueno, al final este es un suplemento que se ha estudiado mucho para apoyar la síntesis de proteínas, es decir, la síntesis de proteína en el músculo, o sea, ganancia de masa muscular, y reducir el uso de masa muscular como energía. Pero ahí es donde no es tan fácil como decir, bueno, ya vi el episodio hasta aquí, ya voy a comprar el HMB porque yo quiero ganar músculo y yo quiero evitar la pérdida del músculo. Ya, y es que hay una diferencia entre ganar músculo y evitar la pérdida. Son dos procesos totalmente diferentes. Y voy a hacer un paréntesis aquí para hablar de lo que es el metabolismo. El metabolismo es todas las funciones del cuerpo, digamos, todo lo que hace el cuerpo con lo que tú te comes. O sea, todas las funciones del cuerpo. Y hay dos grandes ramas del metabolismo, lo que nosotros llamamos anabolismo y lo que llamamos catabolismo. Ya lo hemos mencionado antes. Anabolismo son todas las funciones del cuerpo de construcción. Por ejemplo, construir músculo. Hay sustancias que pueden tener una función más anabólica. El HMB no es una, ¿ok? La leucina, sí. La proteína, sí. Los aminoácidos esenciales, sí. Pero el HMB per se no se ha estudiado como una sustancia anabólica. Y por otro lado está la otra rama, que son las funciones de catabolismo, que son destruir cosas. ¿Qué es lo que hace el HMB y que hemos encontrado en la evidencia? Que es una sustancia anticatabólica, o sea, retrasa la pérdida de masa muscular. No es lo mismo ganar masa que retrasar la pérdida. Entonces eso queremos dejarlo claro porque esta es una de las razones por las cuales yo busqué por qué no es mainstream, por qué no es un suplemento que es tan famoso y que todo el mundo lo quiere usar, y es porque es más difícil de venderlo realmente. Sí. No es lo mismo decir, esto te va a ayudar a ganar músculo,
que esto te va a retrasar la pérdida. Totalmente. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Y creo que eso me lleva a la pregunta, ¿quién necesita retrasar la pérdida de músculo? Y eso es lo que es, porque ahorita tú hiciste esa pregunta y estoy 100% segura de que ustedes allá que están escuchando nos están pensando y tienen muy claro quiénes son las personas que necesitan retrasar la pérdida. Sí, por eso el uso más conocido del HMB es en adultos mayores. Es en adultos mayores Sí. y creo que se usa mayormente para prevenir la pérdida, porque estas personas ya tienen pérdida natural de masa muscular y estás buscando que envejezcan lo menos posible a nivel de masa muscular y funcionalidad. Por eso yo quería hablar de un tema que se llama resistencia anabólica. Y quería decir un ejemplo. ¿Qué es la resistencia anabólica? Es cuando tu cuerpo... Bueno, ya tú explicaste que anabolismo puede ser construir masa muscular. Sí. Entonces, si yo tengo resistencia a construir masa muscular, es decir, me cuesta construir masa muscular, que es algo que suele pasar con la edad. A través de que avanzamos en la edad, si yo, Luife, que tengo 31 años, me comparo con mi papá, por ejemplo, que tiene más de 60, y nos comemos la misma presa de pollo y entrenamos lo mismo, es decir, los dos nos estamos comiendo 25 gramos de proteína, mi cuerpo va a usar esos 25 gramos de proteína más para construir masa muscular que el de mi papá. Así es. Y eso es la resistencia anabólica. A él le cuesta más no absorber, porque los dos absorbemos la proteína, pero usar esa proteína para crear masa muscular. Claro, y necesitas un estímulo mayor o una cantidad de proteína mayor para lograr el mismo resultado. Imagínate que tú estás hablando de tú y tu papá, que tienen genéticas similares, pero si fueras tú, Luis, de 31 y tú, Luis, de 61, eres exactamente la misma genética a los 31 que a los 61, a los 61 y a los 81 vas a tener mayor resistencia anabólica que a los 31. Me encanta. Y es una cuestión de edad. Sí, porque por ahí nos dirán que es que son dos personas diferentes, ¿no? Sí, y no, la genética juega un papelón. Me encantó ese Ajá. ejemplo, porque, bueno, sí, me encantó. Sí. Me encantó. Así que, y es verdad, entonces, a los 80 años vas a necesitar un mayor estímulo, ya sea muscular, porque acuérdense que el músculo no crece si no está estimulado para crecer. Partiendo de ahí, sin ejercicio... Cuando dices estímulo, te refieres a mayor Estímulo, entrenamiento. ajá, O sea, más entrenamiento. fuerza, o tal vez más días por semana. Claro, lo que sea que se necesite para el crecimiento muscular en un gimnasio, a punta de esfuerzo del músculo, lo que sea que el estímulo que necesite el músculo para crecer, es aparte de lo que tú comas, que sin ese estímulo no va a suceder Claro. de ninguna manera. Pero aparte de que en la resistencia anabólica necesitamos un estímulo, en el gimnasio mayor, también necesitamos un consumo proteico mayor, justo en una edad a la que la gente empieza a comer cada vez menos. O sea que aquí Entonces, dijimos una cosa, que es adultos mayores les cuesta más usar la proteína que consumen para ganar músculo. Y tú mencionaste que por esa misma razón necesitan más proteína, claro, porque como usan menos, necesitan más. exacto. O sea que si usan, no podemos decir porcentaje porque no hay un número. Claro. Pero, bueno, necesitan más Pero en cantidad. verdad, cada persona de ustedes que tenga un adulto mayor en la casa sabe cómo comen y saben que... Ya hablamos de eso en el capítulo anterior sobre el adulto mayor, sobre cómo disminuye la capacidad de la persona de comer. Entonces, uno debe ayudarse por donde pueda. Y yo creo que ahí Claro. es donde entra el HMB, ¿no? Y creo que ahí es importante que no estamos diciendo solo que comes menos. Es que no es que absorbes menos tampoco. Absorbes lo mismo. Lo importante es entender eso. Absorbes la misma cantidad de proteína. Lo que haces con esa proteína que absorbes es lo que cambia. Y creo que aquí es donde entonces me gustaría definir para quién estamos hablando. Yo digo, porque uno habla de adultos mayores. Claro. Y eso lo hablamos en el episodio pasado. ¿Quién entonces es adulto mayor? ¿Quién empieza a perder masa muscular? Y ahí es donde metemos que realmente las personas podemos empezar a perder masa muscular y a tener más resistencia anabólica hasta desde los 30 años. Pero ahí es leve, no se va a percibir. Se va a percibir ya cuando empezamos más de 50, 60 años, que puedes perder hasta 3 o 5% de masa muscular al año si no comes suficiente proteína y si no entrenas. Entonces, si eres un adulto mayor o una persona con riesgo de pérdida de masa y de masa muscular y fuerza, ya sea porque por tu edad, porque no entrenas o porque tienes alguna enfermedad, puede que este suplemento sea para ti. Exactamente. Entonces, creo que pasamos tal vez a entender. Ya definimos que es probable para esas personas. Creo que entonces alguien que está escuchando esto, que tal vez no es adulto mayor y está viendo estos episodios, no para saber de nutrición para adultos mayores, pregunta, ¿y para mí? Y creo que aquí podemos tener de todo tipo de personas, tanto hombres Claro. como mujeres de 30, como mujeres que están entre 40 y 50 años y están en diría que Ajá. rabbit hole de redes sociales que
de la perimenopausia y la menopausia, que se me está yendo toda la masa muscular. Entonces, esas personas también tienen más resistencia anabólica que alguien de 20 o 30. Claro. No, y también hay más, o sea, porque hay varias otras instancias de la vida donde una persona puede estar en riesgo de perder masa muscular. Y recuerden que como esto tiene un efecto anticatabólico, entonces podría ser de utilidad en estas situaciones. Por ejemplo, que ya dijiste, el adulto mayor. O si, por ejemplo, por bioimpedancia eléctrica te das cuenta que consistentemente estás perdiendo masa muscular haciendo todo lo que tienes que hacer. No hemos encontrado la causa, pero quizás siempre estás perdiendo. Quizás seas candidato a utilizar algo así. ¿Por qué? Porque se ha estudiado por largos periodos, no tiene efectos negativos y los beneficios potenciales están ahí por un precio muy bajo. Entonces yo creo que valdría la pena. Si estás tratando de perder peso y estás en un déficit calórico agresivo, generalmente podrías verte beneficiado ya sea de suplementos tanto de proteínas como de aminoácidos, como de leucina, como de HMB, porque en teoría cuando estás en un déficit calórico quizás no estás obteniendo toda la proteína que necesitas. Si estás iniciando un entrenamiento nuevo, encontré que, creo que era un estudio, que la percepción del dolor, el dolor post-ejercicio, disminuye con el uso de HMB, pero solamente en personas que recién están empezando. Si estás lesionado o inmovilizado, si por alguna razón te operaron o lo que sea, primero que la demanda calórica es mayor, la demanda de proteínas es mayor, y es más probable que pierdas músculo de vuelta apelando a esto de las funciones anticatabólicas de la HMB. Yo creo que aquí sería una buena opción si estás recién operado o inmovilizado por X o Y motivo. Y nada, aquí salen varias enfermedades, pero evidentemente en la mayoría de las enfermedades el factor de estrés contribuye a que tendamos a perder masa muscular. Creo que ahí tú mencionaste condiciones, ¿no? Entonces, si estamos pensando tal vez en una persona sana, que entrena, pero no tiene una condición de salud per se. Pero sí tal vez está como en cierta etapa de la vida. Le recomendaríamos HMB. Pero antes de responder esa pregunta, creo que tú dijiste algo súper importante que para mí hay que expandir. Que decías como que si estás haciendo todo lo que tienes que hacer. Y eso define mucho a nuestra profesión. Claro. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer para evitar la pérdida de masa muscular? ¿Qué es lo que tienes que hacer para buscar la ganancia de masa muscular? Y creo que yo voy a decir como 4 cosas, pero la principal, la que define, la que hace que te olvides de las demás es entrenamiento. Claro. Es como tú decías, estímulo. Si tú me dices a mí, Luisfe, yo estoy comiendo suficiente proteína, estoy durmiendo bien y estoy tomando un suplemento de proteína, pero no gano músculo o hasta a veces lo estoy perdiendo, yo te digo, no estás entrenando. Claro. Falta lo primero. Lo segundo sería, ¿comes suficiente proteína? Y ahí es donde creo que tú hablaste, que dijiste, si tengo una persona que entrena fuerte 2, 3 veces por semana o hasta 4, come suficiente proteína, tiene un buen sueño, tiene un buen descanso y aún así está perdiendo masa muscular, ahí yo le mando HMB. Claro. Pero ahí es donde yo invito a aprender a analizar cuánta proteína necesitas y aprender a analizar cuánta proteína estás consumiendo en el día. Claro. Sí, y está cool, porque, por ejemplo, tú que tienes un taller sobre la proteína, sobre cómo calcular, a nosotros nos gusta también, o sea, obviamente el paciente viene a atenderse, uno les hace su plan nutricional, muchos piden los macros, etcétera, pero es interesante cuando el paciente se empodera de su proceso y también aprende yo digo que la información es poder. Muchas veces uno ve el plato y ya sabe que más o menos esta es la cantidad, ¿no? Y esos datos sobre uno mismo son importantes y difícilmente los vas a aprender con información muy general, como esta que estamos tratando de dar aquí, ¿no? Después podemos hablar de números de HMB, ¿no? Sí, es que vamos a decir la dosis, pero creo que nosotros siempre hacemos este tipo de episodios donde al hablar de un suplemento venimos como que hay que entender para quién, porque si yo solo te digo el beneficio del suplemento vas y lo vas a comprar. No, y eso lo hemos dicho en cada episodio que hablamos de suplementos. Yo creo que yo he mencionado esta frase que no me acuerdo dónde la escuché, que dice que empezar a cambiar tu alimentación por los suplementos es empezar a construir la casa por el tejado. O sea, lo digo cada vez que hablamos de suplementos porque es la realidad. Tú no empiezas por ahí. Generalmente yo mando HMB. Hay suplementos que yo puedo mandarle a un paciente en la primera cita si yo detecto de que en su nutrición le hace falta. Claro. Pero el HMB no es uno de esos. Nunca. ¿No? Porque el HMB yo lo mando generalmente cuando yo quiero atacar por varios frentes a la vez. Yo tengo un paciente que ya está haciendo todo lo que dijiste
y aún así es una mujer de más de 40 años que hace su ejercicio de fuerza y que el músculo va para abajo o que está en déficit, ahí yo lo contemplo porque, de vuelta, los beneficios potenciales exceden los riesgos. Entonces, ¿por qué no? ¿Me explico? Y quiero decir otra cosa ahí que lo hemos hablado, que es no es solamente tener esos checks, porque puedes decir, entreno fuerza, como suficiente proteína, tengo buen descanso, tengo buen sueño. O sea, que dices, bueno, estoy bien. Pero ahí viene otra pregunta que nosotros hacemos, que es, cuéntame un poquito más, ¿cómo entrenas? Sí, pero es peligrosillo, ¿sabes? Porque yo he salido de pelea con algunos porque yo hice la especialidad de fisiología del ejercicio y ahí nos enseñan a planificar cargas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo me considero una persona muy así que sabe del cuerpo humano, pero mira, me dieron un semestre de eso y yo no entendí nada. Eso es súper científico, el cálculo de las cargas, etcétera. Yo más o menos en base al paciente que tengo enfrente, yo le puedo decir cuál tipo de ejercicio necesita, pero yo no le puedo crear un plan de entrenamiento, ¿me explico? Bueno, por eso creo que muchas veces lo que sugerimos, y estoy seguro que tú estás igual que yo, es decir, que espérate, tú entrenas en la casa, en los últimos 4 meses, ¿cuántas veces has subido algunos pesos? Si te dicen que claro, no, también ajá. yo les digo, ¿alguien alguna vez te ha enseñado a hacer diferentes tipos de ejercicios? Y en verdad, muchas veces yo digo, en verdad, lo que recomiendo es que vayas a aprender con Claro, alguien. con un entrenador. Sí. Pero está el tema de que cómo la persona sabe que está haciendo lo que tiene que hacer. Tú tienes que confiar en el entrenador. Sí, claro. 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 Ajá. Pero, ¿y si el entrenador te está poniendo a hacer algo que realmente... ¿Cómo sabe cuánto te pesa eso que estás cargando? La única que sabe eso eres tú. Sí. Entonces, si tú eres de las personas que el entrenador te va subiendo el peso y tú de una vez te vas quejando, tú le estás dando. Tú estás quemando las calorías. Tú estás recibiendo el beneficio articular, muscular, de los huesos, porque estás haciendo el ejercicio. Pero si no hay cargas progresivas, el músculo no va para arriba, no va a subir. ¿Entiendes? Entonces, hay ahí una cuestión de responsabilidad con uno mismo, ¿no? Sí. Si el entrenador te va diciendo, disque y sube el peso y tú de una vez le vas discutiendo, chances are de que quizás las cosas no marchen como tú esperas. Entonces, 100%. las acciones deben ir acordes con las expectativas, ¿no? Eso es uno. Y lo otro, he notado de la gente que entrena en casa con equipo limitado. Por ejemplo, deadlift. Tus piernas pueden cargar 250 libras, pero tu espalda no te da y el grip no te aguanta. Entonces, le das menos cantidad porque el equipo que tienes no te acompaña. Por eso existen las máquinas, porque Sí. aíslan el músculo en cuestión. Entonces, esas cosillas empiezan a ser, es lo que estabas diciendo, empiezan a ser importantes a la hora de... Y generalmente es relevante en pacientes que tienen muchos años entrenando, no tanto los que acaban de empezar. Sí. Probablemente los que acaban de empezar van a poder ver beneficios en gimnasio de casa, o sea, con cualquier tipo de ¿cómo se dice? Entrenamiento. Ajá, claro, lo van a ver. No, y por eso creo que es muy responsable en nuestra parte y lo hacemos, que no es que llegan personas que tal vez antes de entrenar en casa no eran tan consistentes con el entrenamiento y ya es un logro gigante ser consistente por años Claro. entrenando en casa. No estamos diciendo que las cosas estaban mal. No. Estamos diciendo, si tenemos un estancamiento o un declive, o sea, estamos perdiendo, necesitamos hacer un cambio. Pero el cambio no es solo que el nutricionista te diga, hey, sube los pesos, porque No. tal vez ahí te da algo en el codo. Quizás me estoy equivocando, Sí. porque yo no te estoy viendo entrenar también. Quizás yo te digo, o sea, cuando tú vas al nutricionista, si confías en tu nutricionista y el nutricionista te hizo un plan nutricional acorde con el entrenamiento que estás haciendo y no estás obteniendo resultados, tú puedes casi que descartar que el problema es nutricional. 100%. Eso, para eso también lo hacemos. Entonces tendrías que buscar en otro lado. Y entonces después de que descartas todo, porque fuiste al nutricionista y porque tienes un entrenador de confianza y todo lo demás, entonces entras a jugar el papel, la genética. Y ahí es donde todo se acaba, ¿no? Porque ¿qué hacemos con la genética? Chuzo, entraste y ahí te fuiste por otro lado, pero me encanta Claro. porque si ven es como que todavía no hemos dicho cómo recomendamos el suplemento, pero estamos no puedo recomendarte el suplemento si no entiendo estas bases, que Claro. es primero entrenamiento, antes de Sí. ver lo demás. Después el tema de la proteína y ya lo demás sí es más fácil de ver si estás descansando. Yo sí lo ¿no? sí lo mando, aunque no entienda todo lo demás, porque como yo soy nutricionista, entonces yo hago todas mis opciones de nutrición. Ya, si ya yo llegué a mandarte HMB, ya yo terminé. Te sigo. Ya yo hice todo lo demás. Ya de ahí en adelante, chances are de que no tiene mucho que ver con comida. Sí,
Claro, y hay que ver hasta más cosas que no sabemos. Otras si hay cosas. alguna condición de salud que tengas adentro que no sabes. Exacto. Y por eso hay que tener chequeos anuales con tu médico, porque ahí es donde te van a ver otros exámenes y en base a eso concluir. Pero antes de seguir, quiero como decir un ejemplo de cuándo yo sí lo mandaría. Ajá. Y creo que me gustaría que tú digas otro. Porque yo tenía, por ejemplo, voy a decir un ejemplo de un paciente, obviamente no voy a decir quién es, pero digamos, esta persona tenía 65 años. Una persona que corre, una persona que está haciendo entrenamiento de fuerza. Me ha mandado videos y todo y se ve que le mete fuerte. O sea que ya tiene el primer paso. El segundo paso era consumir suficiente proteína. De acuerdo a lo que me comentó, consumía suficiente proteína. O sea que yo dije, tenemos los checks. Está durmiendo. Bueno, para su edad está durmiendo entre 6 y 7 horas. O sea que está logrando dormir. Es consistente, muy consistente. Y yo aún así, después de 2, 3 citas, vi una pérdida de masa muscular. Y ahí fue donde yo dije, esta persona amerita un HMB. Porque ya yo estoy viendo que a través de la comida sí lo estamos logrando. O sea, ya estábamos como en 2 gramos de proteína por kilo. Wow. O sea, que ya es bastante. Sí. O sea, que no era... Y yo... Entonces ahí es donde yo siempre voy como que, bueno, vamos a meter este suplemento. Pero una pregunta, ¿hace cuánto tiempo no tienes un chequeo general con tu médico de cabecera? Vamos como que no solo hacia nutrición y suplementación, sino dije, no es mala idea que tengas tu chequeo. No estoy diciendo que hay un problema, Claro. pero tenlo. Era corredor, dijiste. Era corredor también. Digo, Sí. O sea, esperable la pérdida un poquito, ¿no? no era tan corredor como para... no eran largas distancias ya, tampoco. ya, o sea, ya. corría 5 a 10 kilómetros 3, 4 veces a la semana. O sea, sí es bastante, pero no para ver una pérdida como yo la estaba viendo. Vale. Y muchas veces creen... Y eso lo veo con mi papá y lo veía con este paciente. Y dije, hey, Luife, mira, estoy mejor. He perdido, mira, se me están cayendo los pantalones. Y ahí es donde yo dije, chusa, se está cayendo el pantalón porque las nalgas se achicaron o porque la grasa a nivel abdominal se achicó. Ajá. A ver, ¿qué más del HMB? Yo creo que al final... creo que dijimos muy claro en quién lo recomendamos. O sea, Sí. que eso para mí es lo principal. Si bien la primera fase es de análisis, y creo que entonces sí podemos entrar en el dato de la dosis. Porque si ya entras en estas condiciones, ya entrenas bien, ya comes suficiente proteína, bueno, y crees que consideras esto, o sea, que esto puede beneficiarte, yo he visto que se puede recomendar de 1 a 3 gramos de HMB al día. Por ejemplo, el Ensure Advance es un suplemento muy conocido para adultos mayores, que, bueno, seguro lo han escuchado. Tiene HMB y tiene 1.5 gramos de HMB. Por eso su recomendación es 2 veces al día. Ya. Llega a los 3 gramos al Y día. seguro han escuchado el Ensure y el Ensure Advance. Y la diferencia es esa, el HMB. Exacto. El Advance es el que tiene el Y HMB. ese es el que estaban los adultos mayores caminando en el parque, en el comercial cuando veíamos televisión. Otra cosa que tengo aquí es cómo se toma. No recomendamos 3 gramos de un tiro. Y muchas veces hay en polvo, que creo que es el que tú mandas más en polvo, creo que Sí. era, ¿no? Yo a veces he mandado en pastillas porque alguien no quiere polvo, aunque el polvo no sabe a nada. Y ya normalmente son 6 pastillas al Ajá. día. Y eso da medio pereza. Pero yo lo recomiendo dividir por lo menos en 2 dosis. O sea que si buscas los 3 gramos, sea como 1,5 gramos en la mañana y 1,5 gramos Bueno, yo tengo en un la par de tarde. datitos adicionales para el que le gustan los números. Dale, tíralo. Se produce naturalmente en el cuerpo, pero en cantidades muy pequeñas. Ok, me gusta. Para tener 3 miligramos de HMB, que es la dosis que dijiste. ¿Miligramos? 3 gramos. Gramos. Necesitas 60 gramos de leucina. Me encanta. Para contexto. Solamente, mira, 60 gramos de leucina. Solamente hay 3 gramos de leucina en 3 onzas de pollo, 3 onzas de carne de res, 4 onzas de pescado. O sea que es un 6 pollo como huevos. el tamaño de mi mano, un poquito más chico, ¿no? Ajá. 6 huevos, 1 litro de leche, para que tengas nada más 3 gramos de leucina. Entonces, para poder tener el mismo poder anticatabólico del HMB en 3 gramos, necesitas 60 gramos de leucina, imagínate. Claro, no y nadie va a pasar. hacer eso y no estamos recomendando eso. Ajá. Eso simplemente No, te eso está para que diciendo- tengan idea Ajá. de por qué lo suplementamos en estos casos. Totalmente. Entonces creo que si entraste en esas condiciones y ya viste la dosis que hay que tomar, creo que sí me gustaría explicar un poco como por qué a alguien le mandarías HMB versus mandarle un suplemento de un batido de proteína de suero de leche, güey. Porque sí, depende de lo que estoy buscando, porque el whey generalmente tiene los 3 gramos de leucina de los que estamos hablando y tiene un efecto anabólico, o sea, no anticatabólico. Entonces, para mí uno no omite el otro. Yo puedo mandarte el whey con el HMB puesto adentro
Son cosas diferentes. Y nada, o sea, yo lo que sí he visto y que me gusta, que ahora están saliendo suplementos de creatina con HMB. Sí, cómo no. Eso me gusta. De vuelta, no compiten, hacen cosas completamente diferentes. Y se pueden tomar juntos y no pasa Sí, absolutamente nada. Me gustó ese disclaimer de que uno previene la pérdida y el otro promueve el crecimiento. Por eso, Exacto. si alguna vez han ido a un nutricionista de adultos mayores, como nuestro episodio anterior, creo que van a mandar las dos cosas. Tenemos algo que previene la pérdida, pero igual enfatizamos lo Sí. más posible el consumo de proteína, porque eso va primero. O sea, eso sí es ley. El consumo de proteína, la cantidad de proteína que necesitas al día es lo primero que te define si vas a ganar o no masa muscular. Lo del HMB es que lo mandamos previniendo la pérdida, haciendo una suposición de que igual queremos buscar comer más proteína. O sea, para mí eso es claro, ¿no? Simplemente que no es que se cancelan, sino que se apoyan. Exactamente. Entonces creo que a mí me gustaría un dato de un metaanálisis que busqué que hablaba de 11 estudios que por lo menos duraban 8 semanas cada estudio y excluyó otros 2 estudios porque ahí pudimos ver en personas jóvenes también que sí habían estudios que habían mostrado que 7 kilos, 8 kilos de Wow. ganancia de masa muscular en 12 semanas. Y ellos cuando excluyeron estos estudios era porque esos estudios eran comparables con, con anabólicos. El uso de esteroides anabólicos. Esteroides imagínate. anabólicos. Y era como que, eso está raro. Entonces, en personas jóvenes que ya entrenan, no vimos un beneficio muy grande de consumir HMB. Por eso creo que tú misma bien lo dijiste, que era como que lo recomendamos normalmente cuando ya vemos que está haciendo las cosas bien y está perdiendo masa muscular. Y no como que, ay, yo quiero prevenir la pérdida de masa muscular, así que mejor me tomo este suplemento. Porque yo sé que las personas que escuchan esto son de ese tipo de personas. Que están aquí y dije, vamos a ver si yo necesito esto. Y como yo quiero prevenir la pérdida de masa muscular, yo voy a Claro. tomar HMB. Ya. Si no entras en el tipo de personas que hablamos y O sea, contarle que no sientas que eso es la píldora mágica y que eso te va a hacer todo el sí, no trabajo. te hace ya. daño. Si quieres gastar tu plata, dale. Yo busqué aquí también por qué tiene un rol relevante en la perimenopausia, porque yo sé que por ahí hay unas que están esperando esta información. Me encanta. Y encontré que potencialmente sí tiene un rol relevante, pero de una manera indirecta. Si nos ponemos a ver como premisa general que el estrógeno es parcialmente anticatabólico. Entonces, cuando entras a la menopausia, el estrógeno va disminuyendo, entonces vas a tener vas a estar más propensa al catabolismo, a la pérdida de músculo. No solamente vas a tener más resistencia anabólica, sino que vas a estar más propensa al catabolismo. Entonces... También duermes menos, Sí, o sea, duermes sí. peor, por ende también hay otro factor. Y no nos vamos a poner a repetir todo lo que acabamos de decir, pero por todo Sí. lo que dijimos, entonces sí tiene una aplicación en la perimenopausia. Totalmente. Sí. O sea, como que creo que lo que está diciendo es que puede ser específico, pero igual hay que analizar todo lo que dijimos antes del episodio, ¿no? Claro, y lo que dijiste al inicio de que es el adulto mayor, yo creo que en este caso es muy relevante porque no es que al entrar en la menopausia ya eres adulto mayor, pero si tu menopausia fue temprana, que yo tengo pacientes con menopausia a los 38 años, Wow. o sea, yo estaría pensando en tomar medidas de este tipo más temprano que esperar a la edad del adulto mayor. Yo empezaría antes. Recuerden que cuando disminuye el estrógeno vienen un montón de cosas. Si una de estas es que vas a tender más al catabolismo, entonces ¿por qué no ayudarte por todos los frentes? A eso Sí. me refiero. Y yo creo que dentro de todas las personas con perimenopausia, menopausia que he trabajado, muchas dicen, pero tengo que consumir todos estos suplementos. Y ahí es donde creo que sí es importante la asesoría. Claro, porque- y hay que priorizar. Sí. No por eso los vas a tomar todos. Hay que ver tu caso. Claro. Exacto, porque están todas de que creatina, proteína, vitamina D, magnesio, Sí, sí. más las terapias que le mandó el ginecólogo. Y no es así. Y ahora venimos acá a decir HMB. Creo que la asesoría viene un poquito antes, pero Sí. nosotros lo que estamos promoviendo en este episodio es que te hagas la pregunta de si estás Sí. cumpliendo estos criterios. Si lo estás cumpliendo, este es un suplemento que puede ayudarte Claro. a prevenir el uso de masa muscular como energía. O sea Sí, que- pero yo tengo pacientes en la menopausia que tienen una cantidad de masa muscular envidiable para cualquier mujer de 25 años. O sea, estas cosas que hablamos así, quizás no aplican para ti. Estamos hablando a modo general y hay que tomarlo con un granito de sal, ¿no? Bueno, yo creo que ya cerrando el episodio, yo creo que diría que en conclusión de mi parte es que primero hay que analizar si tu entrenamiento está bien. Si hay algo que puede mejorar ahí, arreglemos eso primero. Segundo, si tu entrenamiento está bien, analicemos la cantidad de proteína total que tienes.
Tercero, analicemos en qué etapa de la vida estás. Si estás en la perimenopausia, menopausia o ya tienes más de 60 años, aún siendo hombre, y a veces no tienes mucho apetito en la cena y te saltas la proteína de la cena, por ejemplo, yo creo que es un suplemento que te ayudaría. Porque, bueno, cumples todos esos otros criterios que Claro. puede que te falte proteína. Y si eres alguien que está haciendo puro cardio y estás en una de estas dos etapas que mencioné, creo que incluso hasta diría que es esencial, pero lo que te falta es entrenamiento, no te falta un suplemento. Claro, Y ahí yo me iría por esas vías. claro. Pero, por ejemplo, hay casos así, donde la persona en verdad no puede moverse. Sí, Y creo sí, que sí, lo claro. hemos mencionado antes. O sea, no crean que porque no haces ejercicio te vamos a castigar y no te vamos a dar el suplemento. Tampoco es así. No. Pero sí, yo creo que en casos así donde las personas en verdad no tienen posibilidad de moverse, tienen movilidad reducida, etcétera, quizás sería una buena opción también. Bueno, yo creo que eso es todo. Yo creo que quedó bien claro este suplemento. Si tienen alguna pregunta o algún suplemento que les gustaría que habláramos en el futuro, déjenlo aquí abajo y no se olviden de darnos 5 estrellas si están en Spotify, que yo creo que casi todo el mundo está en Spotify. Pero si estás en YouTube, escríbenos en YouTube para motivarnos igual Por a favor. seguir subiéndolo en YouTube. Así que, bueno, HMB, hidroximetilbutirato y, bueno, que tengan muy buen día por allá.